Estamos en Noche de Trinchera. Gracias por vernos. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Mírame Televisión, en nuestra red de TDT a nivel regional, a través de mirametv.com, a través de nuestra emisión en vivo por Facebook y por YouTube. Están con nosotros Paco Pomares y Carlos Sosa. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Es un reto cada 15 días encontrarnos aquí. Sí, es un reto y es un placer, ¿no? Es decir, un reto excitante, añado yo. A mí por lo menos me apetece. Siempre has tenido un punto raro tú. Sí, a mí me apetece mucho irme. Yo me hace una gracia porque, por ejemplo, hoy viendo las preguntas que yo sé, porque tengo el guión, bueno, también tengo que decir que el guión ha sido supervisado por Paco Pomares, que antes de arrancar se ha ido con el guión en la mano. No me gusta que me cojan por sorpresa, Manolo. No, quien pueda estar entendiendo esto es sencillamente que tiene el control. No se cuenta nada singularmente especial, quiénes van a entrar, cuándo, cómo, nada más. Bueno, pero bueno, quiero decir que yo aprovecharía, yo siendo Melissa, la diputada de Ciudadanos, yo les preguntaría por cosas más interesantes que lo que es la política y lo que ustedes opinan de... Ah, pero no dice lo que nos va a preguntar Melissa. No, dice pero que yo hay sí unas preguntas de ella, pero no dice nada. Yo sí lo sé. Ah. Bueno. Vamos con el primer tema. Venga. La clave. El Gobierno de Canarias y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo para la aprobación de los presupuestos autonómicos del 2019. Compromiso que se ha firmado esta semana en Las Palmas de Gran Canaria. La clave, reducir impuestos y, por tanto, ingresos, pero invertir más en educación, sanidad o en servicios sociales. ¿Cómo se consigue esto? Y, sobre todo, ¿cómo justifica Asier Antona, el presidente de los populares canarios, su respaldo a los que serán los últimos presupuestos autonómicos del gobierno de Clavijo en este mandato? Escuchen, por favor. En primer lugar, por responsabilidad. Es verdad que este no es ni nuestro gobierno y tampoco criticamos, y saben ustedes, la forma de gestionar. Pero creíamos entonces, y también podemos creer ahora, que no podíamos privar a Canarias y fundamentalmente al conjunto de los canarios de un presupuesto histórico, el mayor de la historia de Canarias. En el presente ejercicio, en este presupuesto vigente, pasamos de 7.300 millones de euros a 8.239 millones de euros, es decir, 1.000 millones de euros más con respecto al presupuesto del año 2017. Y esto fue gracias también al esfuerzo presupuestario que el Gobierno de España, del Partido Popular, hizo con Canarias. Por tanto, no podíamos estar apoyando los presupuestos generales del Estado más importantes de la historia y poner un muro de contención para que esto se pudiera plasmar también en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, en primer lugar, por responsabilidad y, en segundo lugar, porque Coalición Canaria, como saben ustedes, en minoría antes y en minoría hoy, aceptó las condiciones que en su momento pusimos. Que si bien no es el presupuesto que el Partido Popular hubiese querido hacer si hubiesen gobernado, nosotros también hemos asumido yo creo que en este caso con responsabilidad y seriedad, las peticiones del Partido Popular, y desde luego los tres ejes principales lo hubiésemos a lo mejor hecho de manera distinta o de otra manera, pero los tres ejes principales del acuerdo nosotros los suscribimos con absoluta firmeza. Porque compartimos que, por un lado, es necesario reforzar los servicios públicos básicos y esenciales. Por otro lado, es necesario seguir aliviando la carga fiscal a los empresarios porque propicia, y a los ciudadanos porque propicia más actividad económica. Y, en tercer lugar, la gestión seria y rigurosa de los recursos públicos tienen que ser absolutamente necesarios para darle un mayor servicio a los ciudadanos, que es a lo que nos debemos. Le toca disparar ahora a Carlos Sosa y a Paco Pomares. Carlos. Me ha encantado la última frase del señor presidente y la cara que tenía detrás la consejera de Hacienda cuando hablaba de rigor y de todas estas cosas, ¿no? Porque uno de los acuerdos es reducir los costes de la administración. En fin, no hablan de cómo. Yo estuve en esa rueda de prensa, ¿eh? El nivel de concreción fue verborreico, o sea, cero nivel de concreción. Más allá de que se baja medio punto del IJIC, pero ya no explican cómo van a reducir ingresos
y a incrementar gastos sociales. Sí, lo condicionan a que el Gobierno de España levante la regla de gasto y levante el veto al gasto del déficit, a que se pueda tirar del déficit para gastar. Lo demás son todos brindis, porque aquí lo que subyace es ya el pacto perenne del Partido Popular con Coalición Canaria, que para eso tenemos un presidente de la Autoridad Portuaria y dos presidentes de la Autoridad Portuaria del PSOE, para que todos veamos claramente que son amigos para siempre, forever. Bueno, yo no sé si serán amigos para siempre, porque aquí en Canarias lo que se ve realmente es que se está abriendo la posibilidad de llegar a acuerdos diferentes. Yo estoy convencido, y el propio Carlos, la última vez que estuvimos, hablaba de la posibilidad de que hubiera cambios en la forma de gobernar en este archipiélago, que en los últimos 25 años ha estado centrado en lo que llamamos el juego de las sillas, ¿no? Es decir, dos que bailan alrededor de una silla y uno que está siempre sentado, ¿no? Eso probablemente cambie a partir de la próxima legislatura. ¿Cuántas sillas serían necesarias para gobernar? Probablemente cuatro. Probablemente cuatro. Es probable que cuatro. O tres si una de ellas es coalición y otra es el Partido Socialista. En ese caso, probablemente con tres o incluso con dos sería suficiente, pero es difícil que ocurra. En cualquier caso, al margen de eso, yo creo que esto no es nada perenne, aquí puede haber cambios en el futuro. Sí me gustaría comentar que el anuncio realizado de este pacto, en realidad, como se ha comentado, solamente tiene una información relevante, que es la rebaja de medio punto en el IGIC, pasando del 7 al 6,5. El Partido Popular había condicionado el acuerdo, la firma del acuerdo, una rebaja de los 2 puntos subidos al IGIC por Paulino Rivero en la época de crisis, como mecanismo de tener más recursos para poder hacer frente a la grave situación en la que se encontraba la administración regional, porque no tenía recursos, había caído muchísimo la recaudación. Y bueno, ahora que hay un aumento extraordinariamente importante de la recaudación, han decidido reducir medio punto. ¿Qué significa medio punto? En las valoraciones que ellos mismos han hecho, y que no tenemos por qué no creerles, habla de que son entre 80 y 100 millones de euros menos de recaudación para el Gobierno de Canarias. ¿Y son eso por lo tanto, ¿en qué nos alivia? son por lo tanto, espérate, lo voy a decir, si me dejas. Son por lo tanto, vamos a hacer la cuenta sobre 80 millones porque sale más fácil, pero la podríamos hacer sobre 100 también. Si Canarias tiene algo más de 2 millones de habitantes, vamos a poner que sea 80 millones dividido entre 2 millones, sale a 40 euros por persona al año. Esto me recuerda cuando el Gobierno propagandeó con toque de trompetas, cornetas y fanfarrias la famosa abolición del IGIC a las compresas y a los tampones. No sé si ustedes se acuerdan que alguno confundió con la tasa rosa, que es justo lo contrario. Y al final hicimos la cuenta de lo que suponía en ahorro real para las mujeres que usaban, y era medio euro al año. Medio euro al año. ¿Te han faltado los turistas en tu cálculo? No, no me han faltado, no me han faltado. Los turistas representan no 16 millones como se dice, sino 300.000 pernoctaciones diarias aproximadamente. Eso nos llevaría, lo que pasa, sí, son muchos, llevaría a hacer el cuento sobre 2.400.000, pero como tampoco sabemos si son 80 millones o 100 millones, dije, lo he comido por lo servido. Divido por 80 en vez de dividir por 100 y me olvido de los turistas que son 300. No me ha faltado. A mí las matemáticas se me dan bien, recuérdalo. Sí, te da estupendo. No. Pero, insisto, esto es pura verborrea, pura verborrea. Porque que un Partido Popular en la oposición y con riesgo grave de sufrir un desgaste mayor aún. ¿Qué más va a sufrir en las próximas elecciones? Va a ser el Partido Popular. Eso dicen las encuestas ahora, de momento. Bueno, lo que dicen las encuestas. Pero que apoye a Coalición Canaria de esta manera, por medio punto de IGIC, a mí me parece que es una apuesta muy arriesgada la que hace el Partido Popular, salvo que... No, han conseguido algunas otras cosas. Lo que pasa es que son cosas livianas y las han vendido muy mal. Por ejemplo, han conseguido cosas peregrinas como la exención en el impuesto de donaciones entre tíos y sobrinos, que es una cosa muy llamativa. El aumento de los nuevos... La desaparición del IGIC en la factura eléctrica. Paco, eso puede tener cierta importancia. Vamos a verlo, vamos a ver si llegamos a esto. Paco, yo no sé, pero la percepción, igual la que tú tienes es diferente porque estabas ahí en la rueda de prensa, pero yo cuando veo a Sierra Antona con ese tono, yo lo noté sometido, o sea, en ningún momento no entendí nada de lo que estaba diciendo ni por qué apoyaba sus presupuestos. Básicamente yo creo... parecía como... Yo creo que... Porque te lo impusieron, a ver, o sea, no tenía ningún sentido. Por parte del Partido Popular en estos momentos la única opción razonable que le queda en Canarias es apoyar los presupuestos del Gobierno. ¿Por qué? Porque después de las próximas elecciones la única opción que le queda al Partido Popular es intentar gobernar con Coalición Canaria. Si no, vale, bueno, entonces, por favor, la lectura, vamos a los espectadores... Eso más el apoyo de Coalición Canaria
a Mariano Rajoy en los últimos tiempos, ¿no? Y la decisión de Coalición Canaria de no votar a Pedro Sánchez cuando se produce esta historia. Pero miren, volviendo al tema de los ahorros, al tema de este... Si al final el Gobierno de la Nación, si al final Pedro Sánchez aceptara poder gastar el superávit que tiene Canarias, entonces la reducción del IGIC sería de 2 puntos, pasaríamos del 7 al 5. Pero yo querría decir una cosa, me la voy a jugar aquí, o sea, que eso ocurra, que algo así ocurra, que el Gobierno de la Nación libere a una de las comunidades del compromiso de no cumplir la regla de gasto, es algo prácticamente imposible. Ya tienen bastante dificultad, para cumplir. Yo formulo otra pregunta, Paco, a ver si tú y yo discutimos un poquito más. ¿Para qué quiere este gobierno gastar más si gasta mal? Si este gobierno es incapaz de invertir todo lo que tiene entre manos, si ha sido incapaz hasta de mandar a Madrid los papeles necesarios para firmar el convenio de carreteras, si es que no está sacando un proyecto adelante, dime uno. Yo sé, con 1.000 millones más que el año pasado. 1.000 millones más que el año pasado. Sé lo que quieres plantear, Carlos. Y es verdad que este gobierno no ha conseguido cumplir con la mínima capacidad de ejecución de gasto. Pero me gustaría decirte que es algo que está ocurriendo en todos lados. No es un problema solamente de la perversidad, la incapacidad o la torpeza de este gobierno. Escúchame, está ocurriendo en los ayuntamientos, está ocurriendo en los cabildos, está ocurriendo en todas las comunidades españolas. ¿Y por qué está ocurriendo? Está ocurriendo porque la nueva normativa para contratar con la administración ha complicado de tal manera las cosas. Y es tan grande el pavor que existe entre los funcionarios para mover papeles que está en estos momentos todo bloqueado. Yo creo que eso lo sabemos todos los que de alguna manera sabemos cómo funciona la administración. Hay verdadero pavor a mover un papel en la administración. Ojo, porque esto de sumarse a los presupuestos ha tenido continuidad. Hoy también se ha rubricado el pacto de apoyo a los presupuestos autonómicos del próximo año por parte de la agrupación socialista Gomera. Es que si no, Casimiro Curbelo garantiza así la mayoría en el Parlamento necesaria para que Clavijo saque adelante los presupuestos. Vamos a escucharle. Si hay un privilegio para La Gomera como consecuencia del apoyo de la agrupación socialista Gomera, o a la inversa, si creen algunos que la agrupación socialista Gomera la compra el gobierno para apoyar los presupuestos a cambio de cosas, no. Es verdad que la isla de La Gomera tiene las necesidades que tiene y figurarán materializadas en el presupuesto autonómico, como figurará El Hierro y como figurará La Palma, pero no hay ninguna excepción. Quiero que entiendan bien esto, porque hay quienes a veces confunden. Por eso llamé a la reflexión en la intervención inicial a los partidos políticos de ámbito estatal para que se sumen al acuerdo, porque a veces la coherencia para dar estabilidad a esta tierra la tienen más aquellos que tienen una procedencia de una isla y tienen una visión regional, más aquellos que tienen proyección nacional y no son capaces de darle proyección a esta comunidad. Esa es la realidad. Por eso quería un poco explicitar este asunto. Paco. Yo creo que es real. Yo creo que en esta ocasión, vamos a ver, el gobierno no podía sacar de ninguna manera los presupuestos solamente con apoyo del PP, porque suman 30 votos de 60 y por lo tanto se había producido una situación extraña. Podrían haberse aprobado en segunda votación, pero vamos, es un pequeño espectáculo. Los 3 votos de Casimiro, que en realidad lleva ya mucho tiempo jugando con Coalición Canaria prácticamente en todo, garantizan la aprobación a la primera, ¿no? No hubiera pasado nada si se prorrogan los del año 18. Eran unos buenos presupuestos, efectivamente, no habría pasado nada. En mayo hay elecciones. Pero yo creo que viene este esfuerzo de Coalición Canaria por visualizar, porque se visualice, porque se aprecie entre la ciudadanía, sobre todo entre los periodistas tan avesados como tú, que se visualice que sigue teniendo capacidad de convocar a su alrededor a personas como Casimiro Curbelo o a partidos como el Partido Popular. Yo creo que tiene que ver básicamente con que cualquier gobierno aspira a que sus presupuestos se aprueben, no solamente para satisfacer a periodistas avezados, sino porque eso es lo normal cuando se produce. Yo comprendo que tú no te coloques en el mismo lugar, ¿no? Pero básicamente los gobiernos lo que plantean es que se les aprueben los presupuestos en el Parlamento. Esa es la lógica parlamentaria tradicional. Prorrogar un presupuesto es un cierto fracaso, aunque es verdad que como los presupuestos del año anterior eran unos buenos presupuestos, no habría supuesto una hecatombe, ¿eh? Igual que no supondría una hecatombe para... electoral, el Partido Popular le dé esta base a Coalición Canaria, que Coalición Canaria llegue a las elecciones con sus propios presupuestos y que se ejecuten en los 5 primeros meses del año los presupuestos de Coalición Canaria, es un regalo electoral que le hace el PP a Coalición Canaria. Innecesario. Pero hombre, eso no sería algo a criticar la Coalición Canaria, digo yo, sería algo a criticar al contrario. Por supuesto.
Hombre, yo lo que creo, insisto, con esta estampa yo veo un gobierno que ha logrado acuerdos para sacar adelante su presupuesto que como ustedes han dicho, no lo necesitaba, pero le ha venido bien. Siempre viene bien. Mira, en cuanto a lo que dice el amigo Casimiro Curbelo, hombre, los 11 millones que tenía Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, para invertir en seguridad en carreteras de la comunidad autónoma, se fueron todos para La Gomera este año, todos. Ah, pero es que ustedes se han creído realmente que La Gomera no ha sido bien tratada en los presupuestos. No, yo no he Vamos, dicho eso, hasta ahí podíamos llegar, él ¿no? está hablando como estadista y en realidad ha actuado como gomero. Hombre, miren, probablemente el que más final, rédito ha sacado aquí ha sido Casimiro, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que el más rédito ha sacado ha sido el gobierno, que ha conseguido sacar sus presupuestos para adelante. Pero en cualquier caso, además La Gomera es un sitio pequeño, La Gomera se atiende con facilidad. Con poquitas porras se resuelve el problema de La Gomera. No es como Gran Canaria o como Tenerife, donde hay que invertir muchísimo dinero para conseguir las cosas. En La Gomera, unas pocas perras resuelven la situación. No te digo en el Hierro, ¿no? Pero fíjense ustedes que la técnica presupuestaria se ha convertido en una especie de zoco, en un mercadeo en el que lo que se hace es que cada territorio, agrupado en torno a votos, pide una cosa, pide otro. El gran cambio que se ha producido en la técnica presupuestaria es que se ha pasado de mercar recursos económicos para territorios a mercar dictámenes fiscales, acuerdos de carácter político, peticiones para que la Fiscalía no procese no pida el procesamiento de políticos presos, que es lo que, por ejemplo, se está negociando en estos momentos en el señor que se llama Pablo Iglesias, que anda por ahí visitando a Junqueras en prisión o llamando por teléfono a Puigdemont, un poco como vicepresidente inspector del señor Sánchez, ¿no? Que es una de las cosas más asombrosas que yo he visto en mi vida. Y acaba pareciéndonos normal, acaba pareciendo que en el zoco presupuestario se pueda mercar lo mismo una carretera para un lado que un salvoconducto para salir de la cárcel, ¿no? Es una cosa un poco singular. Bueno, ahí hay diputados que mantienen en plenitud sus derechos democráticos y no hay que hacer esa crítica de brocha gorda, me parece un poco fuerte. Si quieres la hago con pincel. No, la hacemos con pincel. Recordarás lo que ha dicho el señor Porque Torra, si ya que vamos a hablar del Supremo, hablamos del Supremo. Que lo que van a exigir para apoyar los presupuestos, no, hombre, por establecer una relación entre el presupuesto de Canarias y el presupuesto nacional, que lo que van a exigir para apoyar el presupuesto es que cambie la calificación de la Fiscalía. Lo ha dicho el señor Torra, no lo he dicho yo. ¿Entiende? Es decir, yo creo que no es una crítica de brocha gorda. De la Fiscalía, a lo mejor lo que ocurre es que los independentistas catalanes hace un tiempo que solamente le dan a la brocha gorda, ¿no? Seguramente. Es que la calificación de la Fiscalía nunca debió haber sido la que fue, porque fue la que le impuso el Partido Popular que fuera, que era la rebelión. Eso nunca existió la rebelión y nunca debía haber existido esa calificación de la Fiscalía. Y lo que está reclamando la gente catalana en su conjunto, y Esquerra Republicana... Y cuando mantenían la plaza tomada y la gente retenida... Si termino una, me hace un hombre feliz hoy. Termínala. Bien. Lo que está reclamando esta gente es que se vuelva a la normalidad. No que se fuerce ningún mecanismo democrático, que sí lo forzó el Partido Popular. ¿Será que se vuelva a la normalidad? Quiero decir, que se vuelva a la normalidad el proceso, que se vuelva a la normalidad, de la vulneración de las leyes, que se vuelva a la normalidad de quitarle a los diputados sus presupuestos. Volvamos a la normalidad. Tenían que estar en prisión. Volvamos a la normalidad del guión, porque es que ahora viene un tema que nos toca más cerca, de política local. Hombre, no sé qué decirte, cuando acabamos de permitir que solamente la renegociación de la deuda catalana le cueste al país 2.000 millones de euros, y aquí estamos discutiendo con el 80 del IGI, si no nos tocan los 2.000 millones de euros que el gobierno de la nación le está descontando a Cataluña, ya veremos, ¿no? Lo que quiero decir que nos vamos a la laguna. Nos vamos a la laguna, está más cerca. Derechitos como una vela, porque Luis Geray Gutiérrez será el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de La Laguna en las elecciones previstas para mayo del 2019. Gutiérrez, que también es el secretario general del PSOE en Aguere, ha salido victorioso de las votaciones en primarias en las que se disputaba ser cabeza de lista junto a Mónica Martín, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento Lagunero, en un gobierno fruto del pacto cerrado con Coalición Canaria. Gutiérrez ya ha dicho que descarta romper el pacto con Coalición durante este mandato y que en las próximas elecciones toca mirar a la izquierda. Cuando lo vea me lo creo. Ese Partido Socialista de La Laguna es mírame y no me toque. Porque ha hecho el ridículo más escandaloso. ¿Tú tienes algo que ver con eso? ¿Con el Partido Socialista de La Laguna? El mírame y no me toque. Mírame, es una expresión... Perdón, no había caído yo, disculpa. Que la primera teniente de alcalde pierda sus propias primarias es que su propio partido le ha suspendido. La ha suspendido.
a la segunda persona en el escalafón en el Ayuntamiento de La Laguna. Su propio partido, gobernando, la suspende. Y mete a una persona que es un perfecto desconocido, que era asesor de ella, si no estoy mal informado. Por lo tanto, estamos hablando de que ese partido necesita un reseteo informático urgentemente. Pero, y desde luego, mirar a la izquierda, si es que la izquierda se deja. Porque mira que la izquierda ha mirado al PSOE durante esta legislatura, durante este mandato, todos los días. Y el PSOE miraba para la derecha. Dos cosas, Carlos. Si hubiera ganado las primarias esta señora Mónica y no las hubiera ganado este chico Geray, probablemente diríamos vaya golpetazo al secretario general de la agrupación de La Laguna, ¿no? Que es el señor Geray, es el número 1 de la agrupación. Al final siempre es interpretable. Lo cierto es que el Partido Socialista ha establecido un procedimiento funcional, que son las primarias, que lo acaba desgastando y que hace que unos se enfrenten con otros de forma sistemática. Es un procedimiento que parece que todo el mundo considera más democrático. A mí me parece bastante estúpido, porque quema las reservas de los partidos en combatir por ocuparse de temas prácticos, en peleas internas, a ver, el quítate tú para ponerme yo. Esa es una. Y la otra, tienes razón con lo que has dicho de mirar hacia la izquierda, pero no solamente porque durante toda esta legislatura el Partido Socialista haya estado mirando en otra dirección, básicamente en dirección a sus propios bolsillos, a sus posaderas, al poder, a ese tipo de cuestiones, al poder político, efectivamente. Pero yo tengo el convencimiento que en las próximas elecciones harán cuentas. Y si lo que suma hacia la derecha, mirarán para la derecha. Y si lo que suma a la izquierda, mirarán para la izquierda. Porque es así como funcionan todos los partidos. Al menos todos los partidos que tienen la posibilidad de gobernar para un lado y para otro. Ahora me pregunto cómo va a ser el papel del Partido Socialista de Mónica Martín y de Pedro Ramos, que parece que ha cambiado de caballo ganador, según tengo entendido. Sí, Geray es una persona del entorno, del equipo, bajo la influencia de Pedro Ramos. Al que pertenecía de manera destacada hasta hace poco Mónica Martín. No tanto. Bueno. Era una persona que estaba vinculada, pero esto ha sido una guerra interna. Esto ha sido una guerra interna dentro del grupo que controla hoy el Partido Socialista en La Laguna. Que la gente está perdida. ¿Quién es Pedro Ramos? Pedro Ramos es el líder en la sombra del Partido Socialista en La Laguna. Vale, un señor del Partido Socialista que maneja La Laguna. Cuando se cabreó con el PSOE montó con el padre de Mónica Martín y otras personas montó un partido político. Masca, financiado por Coalición Canaria para quitarle votos al PSOE. Ese es el Partido Socialista de La Laguna. Por eso pasan estas cosas. Hay un pequeño error. No fue por Coalición Canaria, que no existía, fue por ATI. Bueno, por ATI. Oye, de todas maneras, al margen de que eso es unas primarias y que al final ha salido vencedor unos, han perdido todos, el Partido Socialista en La Laguna, que era el Partido Socialista, un comité importante, local importante, eso ha sido una putería del carajo. O sea, pero ahí ha salido reventado. Hombre, algunas de las personas más emblemáticas de la historia del Partido Socialista. O sea, Santiago Pérez en Canarias, ya no está en el Partido Socialista. Estamos hablando, por ejemplo, Santiago Pérez, que no está. Estamos hablando de Pedro Abreu, de Pepe Segura, que era un personaje de cierto relumbrón y que también anda fuera de ese juego, ¿no? Es decir, es un partido que al final ha quedado en manos de personas que han hecho toda su vida personal y política dentro del partido. Matos. Bueno, Gustavo Matos todavía aguanta con Coalición Canaria. Ya, pero quiero decirles que esto ha terminado como el Rocío Logrón. Bueno, vamos a ver lo que hace Mónica Martín, porque ahora estamos asistiendo a la campaña electoral de ATI, Coalición Canaria, o ambas cosas a la vez, pagada con dinero público, verbenas y bocadillos de mortadela por todos lados, y el PSOE callado. Y el PSOE callado. Ahora que Mónica Martín no se va a presentar, pues tiene una oportunidad histórica de frenar esas cosas y de denunciarlas, porque está en el grupo de gobierno y está viendo lo que está pasando ahí dentro. Pero hacerlo se pondría de la misma altura que lo que ha denunciado Javier Abreu, y es al final decir... Bueno, pues nunca tenían que... Lo del bocata de mortadela es simbólico, quiero decir. No es realmente con bocatas de mortadela, las ¿no? verbenas para los viejitos y los bocatas... Porque el bocata de mortadela es como muy poco nacionalista, ¿no? Pues no sé, será... Política nacional, un poquito de política nacional, por aquello de lo que nos toca... Pero sí chorizo de perro, que es el que se toma en esta tierra. Bueno, política nacional. Les decía que vamos con un asunto de calado nacional porque ha vuelto a poner al Poder Judicial este asunto en el punto de mira. Y sobre todo porque el presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díaz Picasso, ha frenado la resolución que dice que los bancos deben pagar el impuesto de las hipotecas. Este hecho ha generado muchísima incertidumbre y habrá que esperar hasta el día 5 de noviembre para que se reúnan los magistrados y determinen de forma definitiva si este tributo debe pagarlo el banco que concede la hipoteca o el hipotecado que recibe el dinero. La guerra en el seno judicial está abierta
Y a mí me gustaría preguntarles por qué ese cambio, esa forma de actuar del presidente de la Sala Tercera. Bueno, habría que preguntárselo a él, pero todos los indicios apuntan, todas las informaciones que se están publicando estos días apuntan a que sufrió un ataque de pánico cuando vio la reacción de las bolsas, a lo que habría que mezclar, en fin, su relación con determinados poderes bancarios para los que, determinados poderes universitarios vinculados a la banca para los que ha trabajado como profesor en una universidad privada, y la vinculación de su esposa fiscal como jefa de gabinete de Carlos Lemes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Aquí ha habido un movimiento de la banca sin demostrar, pero parece evidente, porque los temblores que sufrió la bolsa el día que se emitió esa sentencia fueron muy severos, ¿no? Pero lo que hay detrás viene siendo otra vez lo mismo, ¿no? El descrédito de la gente y de todos los ciudadanos hacia nuestro Poder Judicial, porque a partir de determinadas capas del Poder Judicial ya los jueces no ascienden por escalafón, ascienden por nombramiento a dedo del Consejo General del Poder Judicial, que está elegido por los partidos políticos. Y en este caso, ya ha pedido su dimisión jueces y juezas para la democracia de este señor, porque lo que está haciendo es quebrar la voluntad de una sala especializada en tributos, de una sala que es la que dicta esta sentencia, que él debía conocer porque sabía que se iba a resolver, se iba a reunir la sala para dilucidar ese fallo, y ahora todo lo pasado quiere corregir una sentencia, lo cual a mí me parece un escándalo peor que el de los presos. Peor todavía. Vamos a ver, a mí todo lo que está diciendo Carlos me parece absolutamente posible. No tenemos pruebas, no hay conocimiento, pero la sospecha que existe en estos momentos es que lo que ha habido ha sido un ataque de pánico en determinados estamentos ante la posibilidad de que los bancos se vean obligados a pagar una morterada monumental. Al margen de eso, hay también razones para sostener este tipo de decisión. No digo que sean las razones que han provocado la decisión, pero hay un conflicto, digamos, de doctrina entre dos sentencias, una sentencia que plantea una cosa y esta que ha planteado otra distinta. El plazo que se han dado hasta el 5 de noviembre es un plazo relativamente corto, es un plazo de 15 días, que en términos judiciales es un plazo relativamente rápido. Yo, a lo mejor les va a sorprender lo que voy a decir. Yo tengo el convencimiento de que había dos opciones de formular este asunto. Una es la que se ha establecido y otra había sido tomar una determinación validando la sentencia producida. Pero ¿cómo se produce más caos? Validando una sentencia que pueda luego ser recurrida y que después de que se hayan empezado a producir todos los procedimientos judiciales para conseguir que los bancos devuelvan el dinero... El Supremo no admite recurso, ¿eh? Bueno, eso es un poco singular. Por el propio Supremo no, como acabamos de ver. De ahí el escándalo. Por el propio Supremo no, como acabamos de ver. No admite recursos. Bien, pero estoy diciendo... Lo que va a tratar es de corregirla en base a esa otra. Yo tengo el convencimiento, y ya he dicho dos cosas de las que tengo el convencimiento hoy, y a lo mejor patino, ¿no? A lo mejor resulta que soy un ingenuote y tal, pero yo tengo la impresión de que el Supremo finalmente va a validar la sentencia que establecía que los bancos tienen que hacerse cargo de las hipotecas. Yo tengo el convencimiento de que va a ocurrir así. Estoy porque la otra sentencia a la que hace referencia la puso otra sala que no es la experta en tributos. Efectivamente. Esta sala es la experta en tributos. Y esta es la que sabe lo que está haciendo. No, y es que además hay doctrina fiscal comparada en toda Europa. Si es que esa es la clave del asunto. La clave del asunto es que durante muchísimo tiempo en este país los bancos han hecho lo que les ha dado la gana, y además lo han hecho con el dinero de todos. Porque cuando los bancos han tenido problemas, especialmente un determinado tipo de banco, que han sido los bancos públicos, las cajas, los bancos penetrados por partidos políticos, por intereses más locales, han hecho lo que han querido. Nosotros hemos salvado esas cajas públicas para regalárselas luego a los bancos privados. Pero sería un escándalo absoluto que se diera marcha atrás la sentencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Recuerden la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la amnistía fiscal del Partido Popular. ¿Con qué efecto? Ninguno. Nadie tuvo que devolver el dinero. No se volvió a llamar a los defraudadores fiscales que blanquearon es que hay muchas veces en que las sentencias judiciales tienen un efecto más simbólico que real. Y ese caso en el que estás hablando es uno de ellos. Salvo que te toque a ti o a mí o a Manuel. Sí, entonces estamos muertos. No, pero sí, simbolismo ninguno, Carlos, podemos pelearnos casi por cualquier cosa. Pero cuando se trate de hacer una crítica a cómo los bancos controlan el sistema político español y controlan el sistema judicial español, vamos a estar de acuerdo. Yo creo que en esto están de acuerdo. Ustedes dos y toda la audiencia. Tan de acuerdo que nos vamos a ir ahora también de acuerdo a publicidad, y a la vuelta ese tiempo que ustedes van a tener de aquí te pillo y aquí te mato con
con Cristina Valido, que es la consejera del Gobierno de Canarias, que hoy ha querido estar, es la responsable de políticas sociales, vivienda y empleo de la comunidad autónoma, y hoy se responderá a sus preguntas. La consejera de las reprobaciones está reprobada. Es la primera consejera reprobada en la historia del Parlamento de Canarias. Que eso ahora ustedes hablan con la consejera reprobada, pero bueno. Lo arreglamos con ella. Bien. Lo que reprueba el Parlamento se arregla o no en este programa. Nos vamos a publicidad. Hasta ahora. La verdad, Paco, que tienes razón con respecto a la sintonía y la estética de este programa. Es muy guerrera, es muy guerrera. Yo siempre que lo veo pienso, hombre, para la gente que ha participado alguna vez en una situación como este tipo no es nada agradable ver todas estas casas derruidas. No sé, pero sabes que a mí no me gustó desde el principio Sí, pero tú te manejas en esto como pez en el agua. ¿Tú crees? Sí. No, qué va. Qué va. A lo mejor porque he estado en situaciones de ese estilo. Tienen aquí a Cristina Valido. Bienvenida, consejera. Cristina, gracias. Bienvenida. Vamos a poner la cabecera. A partir de la cabecera empieza la cuenta atrás. La dejo solita. Bueno, con ustedes dos. Ahí va la cabecera de aquí te pillo, aquí te mato. Buenas noches, consejera. Buenas noches. ¿Qué se siente siendo, digamos, la primera consejera de Canarias reprobada? ¿Piensa usted dimitir o lo pensó en algún momento? ¿Alguien se lo sugirió de su partido o del gobierno? No, nadie me lo sugirió y nunca lo pensé. Todavía, por más que escucho las intervenciones en ese pleno de reprobación, no encuentro argumentos que justifiquen una reprobación. Respeto que sus señorías utilicen las formas y los estilos que quieran, pero no puedo compartir ni lo que se argumenta ni la reprobación en sí. Sin embargo, no puede usted presumir mucho de su gestión, ¿o sí? Sí puedo presumir. ¿De vivienda, de dependencia, sí, de pobreza infantil, sí. de marginación? Vamos a ver, en un área como esta no se debe presumir nunca porque siempre hay una botella medio vacía, siempre hay gente con problemas y con necesidades, por tanto no podemos hacer fiesta ni siquiera cuando los números están bien o cuando tenemos buenos indicadores. En un año hay 87.000 personas menos en el ámbito de la pobreza. Hemos incrementado en 16 millones la PCI desde el 16 hasta hoy. Hemos incrementado pues, los convenios de dependencia en casi 30 millones desde el 16 hasta hoy. Estoy hablando de los 2 años en los que hemos estado al frente. Eso es dinero que llega a las personas. Hábleme de personas. ¿Cuántas personas? Eso es dinero que llega a las personas. Pues mira, en este momento, no sé de qué quieres que hablemos, pero si quieres que hablemos de dependencia, estamos hablando de 30.000 personas con el derecho reconocido y de más de 20.500 con reconocimiento, con un servicio, con una prestación. Estamos haciendo una apuesta por la construcción de infraestructuras porque necesitamos camas, porque muchas de las personas que tenemos en lista de espera no las podemos dar de alta, no podemos resolver su expediente porque necesitan de una cama. 9.000 y pico reconocidos, pero no se le está prestando asistencia a esas personas. Los últimos 9.000 y pico que usted ha dicho que ya están reconocidos, que tienen derecho a la dependencia. ¿Cómo es posible que con tanto dinero tengamos 9.000 personas reconocidas con una necesidad y no se les preste? Porque partimos de unos datos muy malos. Nosotros en este mandato, no yo, quienes empezaron el mandato encontraron unas cifras tremendas, por cierto, cifras que venían de un mandato anterior donde el PSOE estaba en el gobierno. No se reprobó a nadie en aquel momento. Las cifras desde el 15, desde el 16 no han hecho sino mejorar. Mantenemos el ritmo de los años anteriores, incluso tenemos más reconocimientos certificados por el Inserso. Pero también es cierto que tenemos más bajas, tenemos más fallecimientos y por tanto más salidas de personas del sistema, que en los números finales parece que no se resolvieron expedientes de nuevas personas, porque la resta siempre nos perjudica, pero los papeles están ahí y eso se puede demostrar. Prestaciones económicas, reconocimiento de nuevos servicios. En agosto había más que en el 16 y más que en el 17. Tenemos 1.000 fallecimientos más que en el año 16.
un poco torticero descontarnos las bajas que en el 16 no se descontaron. Hombre, cuando dieron las cifras de incorporaciones. Yo sé que es complicado hablar en estos términos porque estamos hablando de personas. Es verdad que han conseguido ustedes en los 2 últimos años especialmente que haya, por decirlo de alguna manera, un mayor número de personas que se incorporan al sistema, aunque al final haya menos personas en el sistema porque ha habido fallecimientos. Podría decirse que el cómputo bruto es favorable y que el cómputo neto no lo es, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que cualquier optimismo que podamos tener ante las cifras se nos derrumba cuando hay 9.500 personas que están a la espera y algunas a las que no se les ha producido reconocimiento. Yo creo que ese es el tema en el que tienen ustedes que centrarse. Creo que los datos que manejan es que van prácticamente a duplicar los dineros de recursos a la asistencia de aquí al año 2022, según los datos oficiales que han presentado en conjunto con el Ayuntamiento, con el Gobierno de la Nación y con otro tipo de entidades. ¿Eso es cierto? ¿Tendremos este asunto resuelto en 4 años? En 4 años el panorama puede ser radicalmente distinto, porque en la medida en la que ayuntamientos y cabildos entren en el sistema, bueno, vamos a publicar, en breve saldrá en el BOC, espero que en las próximas 48 horas, no mucho más, un decreto que plantea la modificación del procedimiento de dependencia, por tanto podemos agilizar, ir más rápido. Para simplificarlo. Sí, para ir más rápido y algunos trámites que se hacen hoy en 2 visitas y con 2 informes puedan hacerse en 1, para poder incorporar también a los ayuntamientos y a los cabildos, que algunos ya han entrado al procedimiento del informe. La mayor parte de las personas, la mayor parte, no todas, pero una parte muy importante de las personas que acuden a solicitar prestación de dependencia son personas muy mayores. Si se retrasa el procedimiento, nos podemos encontrar con la paradoja de que sean personas que se mueren durante ese proceso. Esa es una de las grandes quejas del observatorio a nivel estatal. En todas las comunidades se producen muchos fallecimientos de personas antes de tener reconocida la dependencia. Y en los datos del año pasado, Canarias era una de las comunidades donde menos fallecimientos se producían sin recibir la dependencia. Evidentemente, este dato deja de ser positivo en cuanto a la gente que tienes pendiente de reconocer. El comisionado para la pobreza ha ofrecido hoy unos datos que realmente resultan cuando menos raros, porque no coinciden en absoluto con los datos que hace unas pocas semanas tuvimos conocimiento como consecuencia de la publicación del informe AROPE. En concreto, me estoy refiriendo al hecho de que hablan ustedes de que se ha producido la mayor caída de la pobreza en Canarias que se ha producido en todas las regiones españolas. Hablan ustedes de un 4,4% de descuento, según tengo entendido, mientras que el informe AROPE lo que planteaba es que aunque efectivamente se había producido una bajada de 2 o 3 puntos en lo que es pobreza relativa, la pobreza grave, la pobreza severa, la pobreza absoluta había aumentado en 2 o 3 puntos en Canarias. Bueno, hay una confusión de cifras, bajamos en relativa y bajamos en severa. Lo que pasa es que después hay una tipología que habla de modo de vida respecto a circunstancias que las personas que se supone que están en pobreza severa no pueden tener, llámese vacaciones, etcétera. Se lo voy a preguntar de una manera muy clara. En los 2 términos se baja. Sí. ¿Hay menos pobres en Canarias ahora de los que había antes de la crisis? Pues en un año hay 87.000 menos. 87.000 menos con los datos del AROPE, una bajada de 4,3 puntos. ¿Significa eso que estamos para hacer ninguna fiesta? No, hay mucha gente todavía en el círculo de la pobreza y hay muchas cosas que hacer. Y por eso vamos a modificar la PCI, que es otra de las grandes apuestas que hemos pactado con sindicatos y patronal en la mesa de concertación social. Seguimos estando a la cola en pobreza, en exclusión social, y no existe un plan en Canarias, un plan para tal. Como tampoco existe un plan de vivienda con 13.400 familias demandando un derecho constitucional. ¿Cómo es posible que perdamos el tiempo en pequeñas trifulcas o en pequeñas acciones o en acciones aisladas sin hacer un plan específico, teniendo tanto dinero como tiene este gobierno y como anuncia que vamos a tener el año que viene? Yo no he perdido el tiempo en trifulcas, aunque tengo que contestar y me veo obligada a contestar. No soy yo quien ha llevado al Parlamento la reprobación por una desaceleración que no existe. Nosotros estamos elaborando en 1 año y medio un plan canario de vivienda que tendremos a finales de este año. El plan integral de atención a la discapacidad se está validando para presentarlo. La estrategia de atención a la infancia y la familia, que hace más de 12 años que Canarias no tiene estrategia, está en este momento ya con las mesas de trabajo dirigidas por María José Rodrigo, que es una prestigiosa profesora de la universidad y que dirige los equipos, después de haber hecho además un diagnóstico. Todo esto en 1 año y medio. Estamos trabajando en el borrador
borrador de la ley de accesibilidad, en cantidad de documentos que son importantes para la planificación y a la vez hemos resuelto una lista de espera enorme de familias numerosas de la que nadie habla, porque eso sí que no conviene. Parece que las 6.000 familias numerosas que estaban ahí esperando no fueran tan importantes como pueden ser otros colectivos. Vamos a ampliar una PCI, la negociación no ha sido fácil, pero esto nos puede llevar a triplicar los beneficiarios, dando PCI indefinida a las familias con menores a su cargo. Se me ocurren otras maneras, pero no sé si tan buenas de combatir la pobreza infantil. Cuando le hablo de trifulca, le hablo, por ejemplo, de la que ha montado su gobierno con los menores inmigrantes no acompañados. ¿De trifulca? Hombre, culpar a Madrid de una competencia propia, cuando lo que se ha demostrado que ha habido una falta de previsión del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote en concreto, que ha tenido que improvisar un sitio porque le pidió al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España, perdón, un cuartel, y el Gobierno de España dijo que no. Me parece que ha sido una trifulca bastante artificial, teniendo en cuenta los números, que son 180 menores comparados con los 35.000. Acusarnos de falta de previsión sería lo mismo que decir que el Gobierno de España, que no sé qué previsión tiene cuando saltan la valla en Melilla, o cuando le entran este fin de semana miles de personas por las costas de Málaga. Que Lanzarote no puede prever que le van a llevar X menores. Bueno, se puede. Y tiene los recursos que tiene Lanzarote. Como usted sabe perfectamente, la gente no encuentra ni un piso para poder alquilar allí. O sea, imagínese cómo un cabildo puede localizar una infraestructura para meter decenas de menores hasta que se les hace la prueba ósea y el gobierno los puede derivar a otras islas, porque antes no los podemos mover. En esa situación de necesidad, el cabildo toma una decisión importante, que es la de pedir el acuartelamiento, pero lo resuelve con la santa, no queda a la espera de un acuartelamiento. ¿Pero usted comparte la trifulca, esa trifulca? Yo no creo que haya habido trifulca, creo que lo que ha habido es necesidad de apoyo, de ayuda, de soluciones. Eso es lo que ha habido. Y solicitar a Madrid también que ayudara en una situación en la que el Cabildo de Lanzarote en su isla no encontraba otros espacios grandes, adecuados, con habitaciones perfectamente instaladas, con espacios deportivos donde los niños de Lanzarote han vivido y han aprendido a nadar. ¿Por qué no pensar que a lo mejor podíamos contar con ese cuartel? Si no se puede, no se puede, pero pensar en ello en un momento como el que hemos pasado, a mí me parece lo más lógico y inevitable. Creo que cualquiera de nosotros lo habría hecho en un rastreo a la isla para atender a los niños. Podríamos plantear una pregunta sobre la cuestión de Añaza, que yo creo que es importante. Sí, por favor. Sí. Brevemente. Sí. Hemos pasado los 10 minutos, pero sí. Brevemente, usted es también consejera de Vivienda y, como usted sabe, después de este conflicto extraordinario que se ha producido en Añaza, ha habido una gestión realizada por el presidente del Gobierno con el director del Banco Santander, con las autoridades del Banco Santander, por el cual se ha planteado la compra de esos edificios para intentar evitar el problema. Pero eso abre problemas nuevos, porque en cualquier caso las personas que están en estos momentos en Añaza no son los únicos que están solicitando edificios. Cuando esos edificios pasen a ser del Gobierno de Canarias, pasen a ser de titularidad pública, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que quienes los ocupan se van a quedar allí, que cualquier persona que quiera una vivienda va a poder participar legítimamente en el acceso a la misma, que van a ustedes a comprar todos los edificios que se encuentran en situaciones parecidas. ¿Qué es realmente lo que van a hacer ustedes? No, bueno, yo edificios en la circunstancia de ser VPO, de haber contado con dinero público y estar en este momento planteándose una supuesta venta, que al final el Santander ha dicho que no ha sido tal, a un fondo buitre, no conozco otros casos. Este es el caso que hemos conocido, hemos acudido al Santander y hemos dicho, oiga, usted primero tiene que pedir autorización porque esta vivienda es VPO y todavía le quedan a usted años en régimen de VPO. No ha solicitado autorización. Ah, no, yo no he vendido. Ah, muy bien. Les recuerdo que si quiere vender además tenemos derecho a tanteo y retracto. Ante esa situación, el Santander, que probablemente estaba pensando vender, dice, bueno, nosotros plantearemos una propuesta porque el presidente le plantea que podemos estar interesados en hacernos con esas viviendas. Mañana me voy a Madrid a las 7 de la mañana para tener una reunión en la que espero empezar a poner números sobre la mesa y ver cuál es el planteamiento de Santander. Negociaremos. En cualquier caso, nunca podrá ser el precio de cualquier otra vivienda tasada al tipo. Estamos hablando de VPO
que fueron construidas con dinero público, cuyos arrendatarios han de tener unas circunstancias especiales, cuyas circunstancias no se pueden modificar sin conocimiento del Gobierno y con una serie de circunstancias que hacen que estemos en una posición bastante ventajosa para negociar. Que se nos han ofrecido otros inmuebles con situaciones complejas, sí, Cristina, pero en concluyo. Precios en los que nosotros no vamos a comprar y no vamos a jugar la especulación. ¿Me va a permitir usted que sea un poco malévolo, que además sabe que sí, se me da bien? Imagine que un banco hubiera querido sortear las dificultades para que una propiedad desvalorizada sea comprada por un gobierno. Si hubiera hecho algo parecido a esto, le habría salido impecable, le habría salido perfecto, porque ahora resulta que el fondo buitre no iba a comprar la propiedad, ahora resulta que en realidad el banco no tenía posibilidad de venderla y ahora resulta que el gobierno se siente no solamente obligado, sino también legitimado para gastar un montón de dinero en comprar esos 2 edificios a un banco que no los quiere para nada, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es una maldad, insisto. ¿Eh? Es una maldad, insisto. No, vamos a ver, yo creo que el banco no ha vendido, pero es probable que tuviera la intención de vender. O sea, algunos de los pasos que se dieron y que los vecinos denunciaron podían indicar que había algún interés. Una hijaputez del banco era algún seguro, interés en seguro. vender, ¿vale? Nosotros hemos acudido a bancos para que nos hicieran ofertas de viviendas en Lanzarote y en Fuerteventura, donde tenemos el peor problema de Canarias en materia de viviendas. Y no nos han ofrecido nada. Y lo que nos ofrecen, nos lo ofrecen a un precio al que un gobierno de Canarias no puede comprar. Porque en esas islas no les interesa vendernos. ¿Qué viviendas nos ofrecen? ¿Dónde nos las ofrecen? ¿En qué circunstancias? Algunas incluso sin terminar y sin habitabilidad. Nosotros no podemos comprar así. Y esas promociones que la gente ve, que dice que estupendas, ¿por qué el gobierno no las compra? Porque esas no nos las venden, y si nos las venden a un precio elevadísimo. Hombre, pero para el banco vender 358 viviendas de golpe es un buen pelotazo urbanístico. En ¿eh? este caso ellos no pueden vender hasta el 21, pues a lo mejor tienen que hacer cuentas y pensar si les conviene, si quieren vender antes, venderle al gobierno y tendremos que ver a qué precio. Ya se nos acabó el tiempo. Sí. Gracias, Cristina. Gracias. Siento no haber podido contestar más rápido. Es el tiempo. Gracias. Nosotros continuamos. Ahora que estaban diciendo entre ustedes, mientras la consejera se va, que la última pregunta de Paco ha sido una pregunta muy aguerrida. Sí, me ha gustado mucho porque yo no conocía ese trasfondo y me ha parecido muy interesante. Hay que analizarlo, pero quizás no sea este el momento. Es que Paco, cuando se pasa para el lado de allí, como que se enamora un poco. Sí. Lo comprendo. ¿Tú crees? Se reblandece. No, lo que pasa es que tengo enfrente a mi objeto de trabajo como Oye, profesional. podemos hacer una cosa que no se suele hacer, pero así tiro yo a buscar el guión y a Cristina le da... Es que somos una tele pequeña, regional, pero modesta. A Cristina le da tiempo de pasar de aquel tramo al otro y a mí me da tiempo de ir a buscar el guión que me deje allí. Está en tu casa. ¿Puedo? Ponemos otra vez la cabecera del fotomatón. Parece como si todo esto fuera parte de... Pero está escrito en el guión, ¿verdad que sí, Paco? Yo no lo había escrito en el guión esto. Vamos con la primera fotografía. Es esta. Les explico rápidamente. Rosa Dávila. ¿Qué les puedo decir? Que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha informado, tras el Consejo de Capitalidad celebrado esta semana con los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, Augusto Hidalgo y José Manuel Bermúdez, respectivamente, que las partidas a la capital se incrementarán en un 7% en el presupuesto autonómico de 2019. Ambas capitales se verán beneficiadas con algo más de 6 millones de euros. Titular. Tiene titular. Futuro. Esta señora tiene futuro. ¿Ese es tu titular? Tiene futuro en Coalición Canaria. Está haciendo muy bien, o sea, está jugando muy bien, desempeñando muy bien el papel de la persona que tiene el talonario, el equivalente al pelo pincho de otras épocas, y lo sabe jugar muy bien para Coalición Canaria. Bueno, tu titular fue... Tiene futuro. Tiene futuro. Hombre, por parafrasear a Carlos, pero solamente por parafrasearlo, yo diría que lo que tiene Rosa Dávila también es pasado.
lleva en las administraciones públicas, lleva en el entorno del Gobierno de Canarias más años que vamos, que... Pues le ha cogido gusto, ¿eh? Porque sí, le ha cogido gusto, no sin tiene duda. pinta de quererse marchar. Le ha cogido gusto y además es una persona que se mueve bien en el trabajo que hace, ¿no? Yo diría que es la sombra que está detrás de Fernando Clavijo, esperando que se produzca el momento adecuado, ¿no? Esa es mi percepción, vaya. Tiene futuro. Tiene futuro. Bueno, pues comparten, habrá que ver si Coalición Canaria tiene futuro. Parafraseando y todo eso, comparten prácticamente titular. Fernando Grande Marlaska. Hacia el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, van dirigidas las críticas y peticiones de los trabajadores de instituciones penitenciarias de todo el país. También los de las cárceles canarias, que exigen la mejora de sus condiciones económicas, el aumento de la plantilla, la consideración de agentes de la autoridad y dotación en medios de seguridad. Paco, sobre este asunto, básicamente hay que tener cuidado con cómo se hacen las cosas. Lo que ha ocurrido es que se produjo una subida a los funcionarios vinculados al mundo de la seguridad, policía y Guardia Civil, como consecuencia de descubrir que los policías catalanes, los Mossos, ganaban mucho más dinero y entonces se les intentó equiparar. Eso ha provocado que dentro del propio Ministerio haya habido unos agentes que también son fuerzas de seguridad de alguna manera, que son los funcionarios de prisiones, que se sienten claramente perjudicados porque a ellos se les ha dejado fuera. La respuesta sería, oiga, cuando tú tomas decisiones entre la gente que administras, tienes que procurar que todas las decisiones sean pues parecidas, ¿no? No puedes dejar alguno fuera. ¿Director de La Opinión durante cuántos años? ¿Perdón? Director del periódico La Opinión de Tenerife y fundador desde hace cuántos años. ¿Quién? ¿El señor Marlaska? No lo sabía. Ah, yo. 8 años. 8 años. 8 años. ¿Ese es tu titular? No, hombre, no. Ese es el artículo. Eso es el artículo titular, completo. Paco. Me gusta ese chico. A ver, usted... Perdón, no estoy muy seguro de si era mi titular titular exactamente o era el titular que tú me pedías. Bueno, estamos creando tendencias. Ya veo. Nos va gustando lo mismo. Ya veo. Carlos Sosa, tu titular, director de Canarias ahora. 18 años. Cuando nombras en un gobierno del PSOE a un ministro del PP, te pasan las cosas que le pasaban al PP. Eso es un top secret, el titular de un top pero secret. Es un titular mucho más corto que el de Paco Pomares. Este señor hizo su carrera como juez, su meteórica carrera como juez en la Audiencia Nacional, luego en el Consejo General del Poder Judicial, aupado por el Partido Popular. Y Pedro Sánchez lo coge como gran fichaje para el Ministerio del Interior. Estamos asistiendo a cosas verdaderamente escandalosas en la frontera de Melilla, devoluciones en caliente que cuando las hacía el Partido Popular, el Partido Socialista montaba en cólera. Y toda la izquierda montaba en cólera. Y las está haciendo un ministro del PP, infiltrado en un gobierno del PSOE. Esa decisión de subir los salarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las toma el PP y promete meternos en los presupuestos. Y no porque se descubra el salario de los Mossos de Escuadra, que era público y notorio, sino que aprovechando la revoltura que se había generado con el procés catalán, pues aquí todo el mundo quiere equipararse a Cataluña para lo bueno, pero no para lo malo. Hombre, lo que está feo es que los catalanes funcionen por su propio cuenta y riesgo, con dinero luego tenemos que poner todos los españoles. Es decir, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Esto era un fotomatón. Algo tan sencillo como un fotomatón y ustedes lo convierten en... Bueno, un titular rápido. Lo enredan como Cataluña. Pero al mismo trabajo, mismo salario. Venga, ya está. Bueno. ¿Y te quedas con él? Zaida González. La primera teniente de alcalde de la capital tinerfeña, Zaida González, ha lanzado su apoyo a una petición vecinal en Caboyanos para que se elimine el espacio cultural El Tanque, el antiguo depósito de combustible de la refinería en 2014, que en 2014, ustedes recordarán, fue declarado bien de interés cultural. El gobierno de Canarias ha puesto el grito en el cielo ante la postura de Zaida González. Titular, por favor, titular. Carlos. No manejo en profundidad el tema, pero esta señora siempre me ha parecido muy despistada. Lleva el urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz y solo se apunta a los tantos negativos. No, ella no es la de urbanismo. Sí, el PP, ella es seguridad. Exacto. El PP lleva urbanismo y seguridad y otras, pero siempre les toca explicar las partes negativas. Las positivas se las come toda Bermúdez. Yo les daría una concejala muy despistada. Sí, pues casi el mismo titular. Esta señora no se entera. No se entera porque si precisamente algo falta en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife son edificios que puedan formar parte de la oferta cultural de esta ciudad.
Y el verdadero problema que tiene el edificio del Tanque, donde en estos momentos se siguen desarrollando actividades culturales, la pasada semana se produjo una, es que el Ayuntamiento de Santa Cruz lo tiene convertido en un estercolero. Los alrededores dicen, convirtamos el Tanque en una zona verde. Oiga, pero si la mitad de la parcela es zona verde, atiendan esa mitad en vez de quitar el edificio, que es un edificio único, es una auténtica catedral de metal. Es asombroso la falta de sensatez de esta señora cuando plantea cargarse un bien de interés cultural que además representa la arqueología industrial del archipiélago. Oye, ha puesto el grito en el cielo el gobierno de Canarias y el ayuntamiento no haya dicho nada. ¿Bermúdez? Han puesto el grito en el cielo. ¿Bermúdez? Ellos ponen el grito en el cielo y... Vale. Eso va así, ponen el grito en el cielo Despacito. y luego Va bajando el grito al suelo. Va bajando como el y suflé. a mitad del esto... Oye, de todas formas, el Cabildo de Tenerife en la época de Ricardo Melchor también hizo todo lo posible por cargarse el tanque, porque aquí parece que hay una especie de voluntad tanquicida, ¿no? Es decir, da la sensación de que todos los nuevos ricos de Santa Cruz de Tenerife consideran que tener una vieja instalación proletaria en el centro de la ciudad es como una afrenta. Oiga, ¿pero qué afrenta? Es un edificio extraordinariamente importante. En todas las ciudades europeas hay rastros, vestigios de arqueología industrial. Miren lo que ha ocurrido en Bilbao, que ha sido asombroso lo que se ha hecho. ¿No tenía que ver con Dulce Serach? ¿No tenía que ver con Dulce Serach? ¿El qué? Ella es la presidenta de la Asociación de Defensa del Tanque, sí. Por eso quizás Ricardo me ha hecho nada, olvídate. Probablemente por eso. Vamos a lo que vamos. Siguiente tema. Juan Rafael Caballero. La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha denunciado al exconcejal y exsecretario general de los socialistas en Ingenio, Juan Rafael Caballero, por un delito de intrusismo después de que presuntamente se hiciera pasar por médico, ejerciera y diera clases sin estar titulado. El Ministerio Público entiende que Caballero ejerció la profesión de médico careciendo de titulación para ello. En su currículum aparecía como licenciado en medicina, hacía reconocimientos médicos en el Carrizal e impartió clases teóricas de medicina en el Aeroclub de Gran Canaria. Bueno, tenemos que estar tranquilos porque no mató a nadie y hacía reconocimientos médicos para el carnet de conducir. Nada especial. ¿Son válidos esos reconocimientos médicos? No, yo creo que no puede ser válido si no te lo... Pero si la gente lo presentó y tal, a lo mejor eso coló, o sea, esto es como la sentencia de la amnistía fiscal. No le van a quitar el carnet a las personas que se lo sacaron con el reconocimiento médico. ¿Ese es tu titular tan largo? Sí. Bueno, este señor ha dimitido de todo, que pague las consecuencias penales que le correspondan. Yo, antes del titular, si tú me lo permites, yo creo que es un pobre hombre. Yo creo que es un tipo que además es muy querido en Ingenio, hizo un buen trabajo como concejal, es una persona valiosa y en un momento determinado le dijo a su familia que estaba estudiando medicina, no lo acabó y la pelota fue creciendo y al final el tipo pensó que podía seguir dedicándose a esta historia. A mí este tipo de situaciones me producen, como me produjo con el alcalde de Firgas, que va ahí y se presenta a hacer la oposición por el hijo. Son cosas que me producen al mismo tiempo que estupefacción, una cierta complicidad humana, es decir, pues qué drama, ¿no? El médico a palos, titularía yo esta información. Bueno, pues después del rollo que se han mandado, los titulares han estado más o menos bien. Vamos a ver si son tan precisos en las respuestas que le van a dar a Melisa, discúlpame Melisa, Melisa Rodríguez, diputada de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife. Primera pregunta de la diputada para Carlos Sosa. Señor Pomares, ¿cree que las próximas elecciones autonómicas serán el fin de Coalición Canaria en un gobierno de Canarias? Bueno, Carlos Sosa se quedó con las ganas de contestar porque esta iba dirigida a Paco Pomares. Si la señora Melisa viera este programa, sabría que llevo ya algún tiempo, este programa, otras cosas que digo, diciendo que por primera vez en los últimos 25 años existe la posibilidad de que el gobierno que se articule sea un gobierno en el que no participe Coalición Canaria. No es fácil, porque Coalición Canaria está muy enganchada en muchos lugares, tiene muchas posibilidades de hacer equilibrios en distintas corporaciones, presionar, forzar al Partido Socialista en una determinada dirección, pero existe la posibilidad, porque existe la posibilidad numérica de un gobierno de izquierda. Va a depender fundamentalmente lo que ocurra de cuál sea la posición de Ciudadanos. Va a depender fundamentalmente de si Ciudadanos permite que haya un gobierno de izquierdas en esta región. Si no lo permite, probablemente habrá un gobierno del Partido Socialista y de Coalición Canaria. Tendría que romper con su viejo tabú de apoyar a un gobierno nacionalista, que lo tiene
tienen ellos vetado en su ideario. Pero nacionalista, coalición ahí canaria. Está, es a lo que yo quería llegar. No me hagas reír. Coalición Canaria es un partido de poder. Las preguntas de otros? A mí me cuesta mucho trabajo pensar que Coalición Canaria vaya a abandonar el poder. Porque está hecho para eso. Escuchen a Efraín. Además te quedarías sin trabajo si es tu especialidad. Efraín Medina diciendo, yo neoliberal, lo que haga falta. Vamos a escuchar a Melisa la pregunta que formula Carlos Sosa. Señor Sosa, ¿veremos ese salto de la parte periodística a la parte política en Canarias? ¿Lo veremos como candidato de alguna fuerza? ¿En serio? ¿Me he preguntado esto en serio? No, puede tener sus dudas. Paco. No hay ningún... Carlos. No tengo ninguna... El Paco soy yo, ¿eh? Sí. Él es Carlos. Es que estoy confundido. Ya te veo, Carlos, ya te veo. responde. ¿Sigues el guión? Estás titubeando. No, la respuesta es no. No rotundo. Mírame a los ojitos. No rotundo. Mírame a los ojitos. No rotundo. No rotundo, Melisa. Se pasa muy bien criticando a los políticos de este lado de la barrera. Pero no te imaginas lo bien que se pasa. Bueno, voy a ir un poquito más allá. Mírame a los ojos. ¿Te han propuesto ir en algún partido? No, nunca. Ya, pero eres mentiroso. Nunca. Carlos, por favor. Nunca. Carlos. Nunca. Palabra de honor, nunca. ¿Pero por qué habrían de haber propuesto a este señor ir en una lista? Si es no un a él, pésimo y no a él, candidato, es no a él. bajito. No, yo intenté ir cuando era joven en las listas del Partido Socialista y no me quisieron, que es una cosa distinta. Bueno, pero vamos, Melisa preguntó pero por le algo. agradezco la pregunta, Le agradezco la pregunta porque significa que a lo mejor lo valora, Nos vamos con Como un una político. pregunta para Pomares. ¿Cree que es necesario para el bienestar del país que haya ya un adelanto electoral a nivel nacional? Sí, sin duda. Sí, yo creo que cuando Pedro Sánchez plantea la moción de censura, la plantea con la posición perfectamente clara de que lo hace para convocar elecciones con carácter inmediato. Carácter inmediato, es la expresión que utiliza. Con carácter inmediato. Ahora parece que quiere llegar hasta el año 2074, ¿no? Es decir, que el carácter inmediato parece que será olvidado. El carácter inmediato lo pronunció para ganar el voto de Ciudadanos. Ciudadanos no le dio el voto, se acabó la oferta. el inmediato. O sea, que tú puedes hacer un planteamiento en un debate y yo sinceramente creo que cuando... Carlos, a mí sí me da, perdóname, me da un poquito de morbo esto que te voy a preguntar. ¿Tú en caso de verte en algún partido, dónde te verías? En ningún partido, seguro. Venga, Carlos. Bueno, digamos que del PSOE para la izquierda. De todas formas, Manolo, eso es acoso. Sí, Coalición Canaria, tú eres un fisquito para la izquierda. Eso es un imposible. Eso no. Plantéame cosas que no sean utópicas. ¿Nueva Canarias está del PSOE para la izquierda? Nueva Canarias está al lado del PSOE. Bueno, algunas veces a la izquierda, otras veces a la derecha y otras veces en medio. No, pero yo Nueva Canarias lo considero un partido... Tienes ascarita de no hacer asco. Vamos con la pregunta para Sosa. ¿Cree usted que se tiene que acabar con las políticas clientelistas en Canarias? ¿Cómo cree que podemos hacerlo? Ha pronunciado la palabra mágica. ¿Podemos? Yo ¿Hay alguna pregunta estaba preguntando más? si hay algún procedimiento para acabar con las políticas clientelares, sí. ¿no? ¿Con Podemos? Con Podemos. No, a ver, aquí la única manera de acabar, ahora ya sin coña, por favor, de acabar con las políticas clientelares es que Coalición Canaria se pase 4 años íntegros en la oposición. ¿Pero las otras fuerzas no tienen clientes? No, que va. No hay políticas clientelares en La Gomera. No hay políticas clientelares en Adeje. No hay políticas clientelares en Gran Canaria. En Agüimes no hay políticas clientelares. 25 años de Coalición Canaria en el gobierno de Canarias ha tejido una red de clientelar, de enchufes y tal, que para arrancar eso yo creo que ni con 4 años. Carlos, ¿tú crees que esa red es muy distinta a la que ha tejido el PSOE en Andalucía, por ejemplo? Bueno, pero es que en este momento estamos hablando de Canarias, si quieres hablar. Pero vamos a ver. En este momento estamos hablando de lo que estamos hablando. Vale. Y estamos hablando de redes clientelares. Sí. Yo lo que te digo es que el poder tiende a perpetuarse. Y cuando el poder aguanta demasiado tiempo en un sitio, sea del tipo que sea de la ideología que sea, acaba teniendo redes clientelares. Porque eso es lo que lo sostiene. Vamos con la última pregunta que va para ambos. Esta pregunta va para los dos. Como saben, hemos enmendado el Estatuto de Canarias y hemos conseguido el fin de los aforamientos políticos. Nos ha costado lo suyo, creo que también lo saben. ¿Creen que es suficiente para regenerar la vida política o qué creen ustedes que se necesita todavía más para que la vida política en Canarias no solo esté saneada, sino que también esté regenerada? Yo creo que es un paso importante acabar con los aforamientos en Canarias y hay que felicitar a Ciudadanos por ese empeño, porque probablemente sin su empeño no habría salido, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Los partidos tienen que profundizar aún más en los procesos de selección. Creo que además hay que
dignificar el cargo político. Yo sé que Paco Bombaré va a discrepar y me encantaría que lo hiciera con fiereza, porque creo que no debemos señalar ya no queda tiempo para que nos peguemos. No podemos señalar como corruptos a las personas que se incorporan a la política sencillamente por hacerlo, pero sí que es un paso importante que los aforamientos desaparezcan. Los aforrados. Y que todos los políticos los juzguen los juzgados del pueblo, los que nos tocan a usted y a mí. Bien. Ahora va a responder... perdón. Supongo que debería responder. Si no quieres, no pasa nada, ¿eh? Porque además estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Lo que pasa es que yo diría dos cosas. No solamente en Canarias, no sirve de nada que quitemos el aforamiento a los políticos canarios si luego se van al Senado a protegerse con aforamiento senatorial. Punto 1. Punto 2. Y esto lo que pasa es que requeriría de más tiempo, pero lo voy a anunciar nada más para que aquí se monte el lío. Primero, yo creo que uno de los mecanismos de acabar con la situación que hay en estos momentos en el conjunto de la política nacional es que los políticos cobren un sueldo no sea una norma, sino una excepción. Una excepción. Y el otro, creo que hay que incorporar, como se está ensayando sensatamente en muchísimas naciones democráticas que tienen mucho más pedigrí democrático que nosotros, la posibilidad de incorporar a los cargos públicos a ciudadanos por el procedimiento de sorteo. No quiere decir que el 100% de las listas electorales o de las administraciones se cubran por sorteo, pero sí permitir que intervengan, que entren en la política personas que procedan directamente a la ciudadanía sin necesidad de pasar por el aprendizaje muchas veces pervertidor de lo que es un partido político. Para eso tendremos que madurar muchísimo más. Sin duda. Para eso tenemos que ser finlandeses, porque en Finlandia se hace, o canadienses, porque en Canadá se hace, ¿no? O belgas, porque en Bélgica se hace. El sueldo al concejal de urbanismo y ya sabemos dónde va a mamar. Bueno, yo tengo unas preguntitas que les hace la gente, no son políticos, pero les gusta hablar de política y les gusta escuchar sus opiniones. Me gustaría que les trataran con más cariño en sus respuestas, breves y con cariño. Nos vamos con la calle. Buenas noches. Bueno, desde Santa Cruz trabajo aquí, soy una ciudadana de la capital y insto al gobierno y a todos los colectivos que se puedan sumar al tema del maltrato animal y sobre todo la problemática que tenemos con las colonias de gatos en Tenerife. Entonces, bueno, es un problema de actualidad y que no tiene solución y es bastante grave, sobre todo aquí en la isla de Tenerife, con el tema de los podencos, los refugios y todas estas cositas. Entonces es una problemática que se debería llevar al gobierno central y tomar una solución de una vez por todas. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen alguna solución? Ella no ve posible solución. Yo creo que esto no es del gobierno central, creo que son ordenanzas municipales por un lado y supongo que los cabildos de las comunidades autónomas tendrán competencias en esto. Los albergues de animales son de los cabildos, si no estoy equivocado. Pero desde luego la intervención de esta señora es muy interesante, pero parece a mí, porque la evolución que hemos experimentado ya nos lleva a tener preocupación por los animales, más allá de nuestras propias mascotas, también por los animales abandonados, por los gatos, por todo lo que ha dicho esta señora. Me parece muy interesante. La solución no tengo ni la menor idea. Paco. Bueno, yo coincido con lo que... estos asuntos ya. Coincido con lo que plantea Carlos. Creo que lo que se está manifestando es un cambio de percepción de la ciudadanía en relación con cuáles son los problemas que deben de preocuparnos. Me preocupa también que ese cambio de percepción olvide que, además del grave problema que padecen las colonias de gatos, en Canarias hay personas que no son gatos, son personas que también padecen graves problemas. Y muchas veces nos ocupamos de ese tipo de cuestiones olvidándonos de las que son también importantes. No estoy haciendo una crítica a nosotros, la señora que ha intervenido. No, creo que tiene toda la razón en plantearlo. Se puede resolver todo, ¿eh? A la consejera le acabamos de pedir que resuelva el tema de la pobreza. Y esta señora plantea un tema que también le preocupa y yo creo que también se puede responder. No, yo lo que quiero decir es que realmente me preocupa menos que haya gatos por los barrancos, que haya indigentes en los barrancos de Santa Cruz, que haya así. Eso es lo que quería decir. ¿Vale? Bueno, esta la pero es mi opinión, no quiere decir que todo el mundo... Esta ciudadana desde Santa Cruz nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Vivimos en un mundo donde cada vez más hay personas con discapacidad y me gustaría saber que por qué hoy en día todavía se sigue infravalorando a estas personas. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como medios de comunicaciones y como sociedad para facilitarle a todas estas personas pues una integración como debe? Es autocrítica lo que ha hecho. Yo discrepo, yo discrepo. Yo creo que cada día, no sé si cada día hay más personas, no lo sé. La ciencia ha avanzado mucho para evitar algunos males congénitos, etcétera, ¿no? Pero
en la respuesta de las instituciones, presionada por los ciudadanos, a las personas con minusvalías o con incapacidades o con problemas de movilidad, yo creo que está siendo importante. Probablemente insuficiente, como tantas cosas que ejerce el ser humano y el político más, pero yo creo que sí que se está haciendo, pero sobre todo creo que estamos empezando a tener más respeto por esas personas del que había antes. Antes se hacía hasta chistes con las personas que tenían algún tipo de discapacidad física o sensorial, y creo que ahora eso ha cambiado bastante la mentalidad. Perdone que enlace con lo mismo que decía la otra señora con los animales, pero yo creo que nos hemos sensibilizado mucho más con los problemas de estas personas y que las instituciones lentamente están respondiendo a algunas cosas, ¿no? Sí, ha cambiado la percepción que tiene la ciudadanía sobre las discapacidades, que es un término que además ahora no se usa, porque cada día vamos cambiando los términos en función de nuestro propio asquito a referirnos con un lenguaje que sea comprensible para todo el mundo. Ha cambiado completamente la percepción que tenemos hacia las personas con dificultades y ha cambiado también el comportamiento de las administraciones, que antes no hacían absolutamente nada y que desde hace aproximadamente 30 años, de una manera creciente y cada vez más continuada, están haciendo cosas. Como me parece que ha comentado Carlos, ¿es suficiente? En absoluto. No, hay que exigir, pero es que hay que exigir más. Eso sí tiene razón. El saco que hay para atender todas las necesidades del estado de bienestar es bastante, digamos, bastante escaso, ¿no? Y las necesidades son gigantescas. Otra pregunta, rápidamente. ¿Cuál es el principal problema que tiene Canarias? Soy de Las Palmas de Gran Canaria. Paco Pomares, sin duda alguna. Pues mira, podría estar de acuerdo, pero yo creo que es el desempleo. El principal problema que hay en esta región es el desempleo. ¿Por qué es el principal problema? Porque el desempleo es la clave de que exista pobreza y de que exista una creciente desigualdad social en las islas. Las islas han sufrido un proceso de agravamiento de la desigualdad social, de lo que se llama la brecha social, en los últimos 10 años. En Canarias hoy hay más gente que es más rica y hay muchísima más gente que es mucho más pobre. Entonces el problema no es el desempleo, Paco. Es el desempleo. Probablemente el desempleo sea el desempleo es el primer riqueza. elemento que podría transformar esa realidad. Por supuesto que hay que implementar otros, como por ejemplo la justicia distributiva. Claro, pero eso acabaría con el desempleo. Sin empleo, sin que las personas tengan un trabajo y se vean dignificadas por el hecho de tener un trabajo, tener recursos para atender sus necesidades, las necesidades de su familia, no se podría resolver ese problema. Yo sigo pensando que el principal problema que hay en Canarias es el desempleo. Si repartes bien la riqueza, probablemente problemas como el desempleo, la marginación, la exclusión social, sería mucho más fácil de acometer todos esos problemas. Pero es que tenemos una distribución de la riqueza que es la que es. A ver, empresarios quejándose de que suba el salario base a 900 euros. Hombre, por Dios, pretende que la gente siga viviendo con 750 euros al mes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todas, las sociedades tienen que hacer un esfuerzo entre todos, no solo los gobiernos, también los empresarios, los sindicatos, los ciudadanos de a pie, por ser más solidarios y por redistribuir mejor la riqueza. Yo estoy de acuerdo en porque que se eso produzca acaba una subida del salario mínimo. Lo que sí creo es que el Gobierno tenía que haber planteado este asunto de otra manera. No tenía que haberlo planteado como una oferta de carácter electoral en una ley de acompañamiento del presupuesto, sino que tenía que haberlo planteado como una propuesta discutida con los sindicatos y con los empresarios. Creo que eso habría sido lo correcto, aunque al final el Gobierno tiene la última palabra. Tiene la última palabra siendo los empresarios los que tienen que pagar el salario mínimo. Mira, la clave de esta historia es, probablemente a las empresas de más de 5 trabajadores se les debería de aplicar un criterio, y a las empresas, al taxista al taxista autónomo que tiene una persona empleada, se le debería dar un tiempo para poder llegar a ese sistema. Porque piensa que el 90% de los trabajadores que trabajan en este país trabajan en pequeñas y medianas empresas, y para algunos va a ser duro. Aunque, como has dicho tú, me parece imprescindible que se produzca la subida del salario. Dígame usted, ¿me vas a mirar como miras a Carlos? Yo no te voy a hacer ojitos. No, ¿estos labios son tuyos? No, te garantizo que no, creo que son de Cristina. Yo todavía no me los pinto. Aunque bueno, si eso me permite tener... ¿Te pintarían los labios tú? Hombre, si hiciera falta, sí. Por supuesto. ¿Ah, sí? Hombre, para escapar de una situación complicada, sin lugar a dudas. ¿Pero qué es una reptaría por el suelo. Y eso, como sabes, soy cojo y me cuesta eso de tirarme al suelo. Paco Pomares es experto en dejar los programas aquí, ¿no? Sería capaz... Bueno, nos vamos yendo ya. ¿Nos vamos yendo? Sí. Con la pintura de labios. Mañana con una pintura reprobada.
¿Has probado la reprobación? No la he probado. Yo estoy bebiendo en mi vaso. No sé. Yo a veces te he visto... No. Pase usted el vídeo y verá que para nada. Mi vasito está aquí. ¿Y tú al final en política nada? Nada. Rotundamente. Oye, nada. vamos a darle la hora cambiada. ¿Y tú, Manolo, cuándo vas a dedicarte a la política, tío? A ti sí te han hecho oferta. A ti seguro que te han hecho alguna oferta, porque tú eres un personaje popular. Vámonos ya, vámonos ya. Ah, mira, Sean buenos, sean buenos. Seamos buenos todos. Hasta la próxima.